surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo estar nuevamente con ustedes para compartir este poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos Resurgiendo en Victoria, un lugar de gracia para empezar de nuevo. Nos da mucho gusto que en esta noche de miércoles, mañana a la hora que veas el video, no puedas acompañarnos para escuchar un mensaje que sin duda alguna te será motivador, te será retante, pero sobre todo edificará tu vida y te llevará a conocer la verdadera identidad que tienes a través de la gracia de nuestro Señor. Quiero hacer una invitación para este próximo domingo 19 de octubre. Vamos a tener un tema bien interesante que se llama mansos y astutos. Mansos y astutos. Es un tema que te va a volar la cabeza de las características que debemos de tener en gracia. Mansos y astutos. Pero en esta hora ya vamos a entrar a nuestro tema. Y el tema para hoy que tenemos es un tema emocionante. Yo quiero que te prepares. Y yo quiero que ahí donde estás, repita conmigo y diga, gracias Señor por la palabra que en esta hora tienes, porque sé que marcará mi vida y me llevará a vivir a una dimensión de fe, a una dimensión en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Recibo la palabra. Tengo mi espíritu abierto para recibir tu mensaje. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a hablar sobre el tema todas las promesas sí y amén. La llave que abre. Todas las promesas sí y amén. La llave que abre. A mí me emociona mucho hablar de esto. ¿Por qué? Porque hoy Dios va a producir en nosotros una fe cual nunca antes habías experimentado. Y lo digo en base a que muchos hijos de Dios viven esperando que las promesas se cumplan algún día en nuestra vida. A veces decimos, cuando Dios cumpla sus promesas en mí, cuando Dios haga su perfecta voluntad de mí, como si esto dependiese de ti y de tu esfuerzo o de una fe basada en una conducta. Y esto no es así. Paulo revela un principio glorioso de que todas las promesas ya fueron cumplidas en Cristo. Fíjate lo que te vuelvo a repetir. Todas las promesas no van a ser cumplidas, ya fueron cumplidas en Cristo. En el sistema religioso te enseñan a hacer diferentes cosas para que las promesas de Dios se cumplan. Cuando tú entiendes la gracia, entiendes que no esperamos que nada se cumpla. Todas las promesas ya fueron cumplidas en Cristo. No hay promesas pendientes de parte de Dios. Todas las promesas ya fueron cumplidas. Hay promesas ya firmadas en Cristo con un sí eterno y solo necesitamos ser activadas con un amén. Vuelvo a repetir. Esas promesas ya fueron afirmadas en Cristo con un sí eterno y solo necesitan ser activadas con un amén. Y a eso es donde yo quiero llevarte, porque no vivimos esperando promesas. En gracia no es así. Nosotros no vivimos esperando promesas, vivimos manifestando promesas cumplidas. Tenemos que entrar a esa dimensión. Y quizás tú digas, bueno, pastor, ¿cómo es esto? No lo entiendo. Explíquenlo, por favor. Mira, vamos a ver 2 Corintios, capítulo 1, verso 20, un interesante pasaje que nos va a llevar a entender y a tener una perspectiva más amplia de lo que yo estoy hablando. Dice así la palabra:
todas las promesas, y lo subrayé ahí en amarillo. Mire lo que dice. No dice algunas, no dice fulana de tal o esta o específicamente esta promesa. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí. Qué lindo, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, no en mi fuerza, no en lo que yo haga, sino en Cristo, en la muerte de Jesús. Ahí se cumplieron todas las promesas. En la cruz el Señor nos entregó la herencia. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí. Quiero que lo repita conmigo. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué promesas tú crees que Dios te ha hecho? Pues todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, no en tu fuerza, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Es exactamente lo que yo le decía hace un momento. Nosotros en Cristo se cumplieron todas las promesas. Entonces, cualquier promesa que hay en la palabra es un sí rotundo. Sí, esa promesa es mía. Mas yo activo esas promesas en un amén, que es la activación de la fe práctica. Si Dios lo dijo, es sí. Ojo, si Dios lo dijo, es sí, pero ahora yo lo activo en un amén. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, aquí empieza diciendo Pablo, todas las promesas. Pablo no dijo algunas promesas, sino dice todas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que Dios prometió al hombre se cumple en Cristo. Ahí en Cristo se cumplieron todas las promesas. No se trata de reclamar promesas del antiguo pacto con mentalidad de siervos, sino de entender que en Cristo ya somos herederos. En el antiguo pacto tenías que hacer muchas cosas para poder lograr promesas. Y esas cosas que a veces la ley nos demandaba eran difíciles de llevar a cabo. ¿Qué es lo que se enseña en el sistema religioso? Si tú quieres ser próspero, tienes que hacer esto. Si tú quieres alcanzar esto, tienes que hacer esto. Si tú quieres ser bendecido, tienes que hacer esto. Si tú quieres, hay un precio. Pero ese precio tú y yo no lo tenemos que pagar. La gracia dice que el precio ya Cristo lo pagó. Por lo tanto, yo tengo que caminar seguro de que todas las promesas son sí. El cheque ya está en blanco. Todas las promesas son sí. Mas yo las tengo que activar en un amén, en esa acción. Amén es así es. No hay vuelta de hoja, ya está consumado, amén, así es. Entonces, cuando yo leo de las promesas del Señor, cuando a mí me hablan de las promesas, mi actitud debe ser sí y amén. Sí y amén. Sí lo creo y amén. Yo lo activo. Romanos capítulo 8, verso 32, la palabra dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¡Qué fuerte! El que no pensó ni dos veces para darnos a su Hijo. El que a pesar de nuestra conciencia pecaminosa que teníamos en el viejo pacto, no merecíamos nosotros más que la muerte, y Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Ve la profundidad de esto. Y dice Pablo enseguida, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego lanza una pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él, o sea, con Cristo, todas las cosas? ¿Estás captando esta realidad? Dice, todas las cosas, todas las promesas ya están dadas, no prometidas apenas. No están prometidas, ya están dadas. Y yo tengo que apropiarme de ella
porque Cristo pagó el precio de todas las promesas. Entonces, vuelvo a recalcar, no es en mi fuerza. Hay veces que tú te esfuerzas de más y solamente caes en angustia, en estrés, en ansiedad, por tantas cosas que tú quieres que Dios te dé, como que tú vas a pagar el precio. Pero no, las promesas de Dios fueron pagadas en Cristo y tú tienes que recibirlas en un sí, de que las crees, y activarlas en un amén, que así es. La Biblia es bien interesante. En la Biblia hay más de 7,487 promesas hechas por Dios al hombre. Te lo vuelvo a repetir. Hay más de 7,487 promesas hechas por Dios al hombre. ¿Y qué quiero decir con esto? Aunque el número es impactante, 7,480 promesas, la más gloriosa es que todas esas miles de promesas se resumen en una sola persona, en Cristo. En Cristo. Y dice que Cristo vive en nosotros. Y yo tengo la mente de Cristo. Y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, si en Cristo se cumplieron todas las promesas, esas promesas son un rotundo sí, y yo tengo que activarlas en fe, diciendo así será. Cuando nosotros hacemos esta confesión, sí y amén. Cuando alguien te haga que te recuerde una promesa de Dios, tú tienes que contestar sí y amén. Cuando alguien te diga, esta será la mejor semana de tu vida, tú tienes que decir sí y amén. Cuando alguien te diga, estás sano, sí y amén. ¿Qué estás diciendo? Lo creo y me activo, porque así será. ¡Qué poderoso! Yo te estoy invitando para que a partir de esta noche entremos en nuestra dimensión. Ya no conteste, bueno, si Dios quiere. Ese si Dios quiere, quítalo de tu mente y cámbialo mejor por sí lo creo y así será. ¿Estás comprendiendo? Si alguien te dice, recibo que hoy sea el mejor día de tu vida en tu trabajo. Sí y amén. ¿Cuántos reciben entrar a esta dimensión? Sí y amén. Yo he enseñado esta palabra desde hace 12 años y ha traído una explosión tremenda en muchos lugares cuando he dado este tema. Y esta semana el Señor me dijo, enséñalo de nuevo a Resurgiendo en Victoria, donde quiera que estén, que vuelvan a recordar, y los que sea la primera vez que lo escuchen, entren nuevamente a la dimensión del sí y el amén. Sí lo creo y así será. Si alguien te dice, oyes, esta semana Dios va a derramar bendiciones económicas sobre tu vida, tú dilo sí y amén. No empieces a decir, ay, pero como la situación está muy difícil, ¿cómo va a ser? Eso anula el que el cielo se abra para que tú recibas las promesas que fueran hechas en Cristo. Pero cuando te lo dicen y te recuerdan una promesa con certeza, con coraje, con convicción, tienes que decir sí y amén. Sí lo creo y amén. Yo sé que así será. Deja de pedirle a Dios lo que ya te dio. En pocas palabras es lo que estamos hablando. Ya deja de pedir a Dios lo que ya te dio. Quita la mentalidad de pedir y recibe la mentalidad de autoridad, que así será y que Dios se manifestará. Empieza a darle gracias a Dios por lo que ya es tuyo. No por tu mérito, sino por Cristo. En el sistema religioso todo se alcanza a base de mérito. Todo se alcanza a base de lo que haga. Si eres bueno, Dios te va a bendecir. Si eres bueno, Dios te va a dar esto. Si oras, si ofrendas, si asistes a la iglesia, Dios te hará esto. Entonces quiere decir que el precio que fue pagado por Cristo es vano. Entonces no es en lo que tú hagas, no es por tus obras, sino es en Cristo, en el sí y en el amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 13, verso 21. Dice, los equipé con todo lo que necesitan para hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Dice, los equipé con todo lo que necesitan para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo contestan ustedes? Eso, sí y amén. Vuelvo a repetirlo, vamos a hacer el ejercicio. Dice Hebreos 13:21, los equipé con todo lo que necesitan
para hacer su voluntad. Eso, sí, amén. Y haga en nosotros mediante Jesucristo lo que es agradable a sus ojos. A Él vaya la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque todo lo que suceda en nuestra vida está en Cristo. Cristo es el sí en cada necesidad. Cristo es el sí en cada necesidad. Cada vez que te den una promesa, no pienses en si te la mereces. No pienses si eres digno. Muchos de nosotros cuando oramos decimos, bueno, en el sistema, porque ahora nosotros ya lo entendemos, decimos, Señor, es que no soy digno de tus bendiciones. Ahora tienes que cambiar esa mentalidad de cógeme pena, que no te mereces. Y ahora sí eres digno y tienes que contestar sí y amén en Cristo. Porque en Él es el que obtenemos. Cristo, vuelvo a repetirte, es el sí en cada necesidad. Por ejemplo, tú necesitas sanidad, sanidad física, sanidad emocional, sanidad mental. Bueno, yo digo que tú estás sano. ¿Cómo contestas tú? Sí y amén. Abra su boca y dígalo, sí y amén. Isaías capítulo 53, verso 5, la palabra dice, lo traspasaron por nuestros pecados, lo aplastaron por nuestros errores, Él soportó el castigo para que nosotros tuviéramos paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Cómo respondes? Eso, sí, amén. No importa lo que estás viviendo, no importa la enfermedad que te está aquejando en este momento, no importa el dolor por el que estás atravesando, no importa la alteración emocional por la que estás en esta hora siendo atacado. Tú estás sano y tienes que contestar sí y amén. Cuando el enemigo venga en tu mente a decirte que tú no estás sano, tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Te equivocaste. En Cristo todas las promesas están activadas en mi vida y yo digo sí y amén. Espero que esté captando este poderoso mensaje. Por ejemplo, ¿hay algo que te roba tu tranquilidad? ¿Hay algo que te roba tu paz? ¿Hay algo que te roba el tener, vivir con certidumbre de que Dios está contigo? Si eso te está robando la paz y la tranquilidad, yo quiero decirte que Dios es tu paz. Cristo es tu paz. ¿Cómo vas a responder? Eso, Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿Cómo respondes? Eso, la paz que Dios da va más allá de nuestros pensamientos, va más allá de nuestros propios criterios, va más allá de estar pensando en las cosas que me hacen falta, en las cosas que necesito, en las cosas que no veo en mi cuenta, en las deudas, en cualquier cosa que me robe la paz, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas emocionales. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué está diciendo el Señor en este pasaje? Que aunque en medio de lo que yo estoy viviendo hay tormentas, yo puedo estar tranquilo porque todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Cuando vengan esos momentos, no recibo esto, no recibo este pensamiento, no recibo esta aflicción, porque todas las promesas son en el sí y en el amén. Otra cosa que yo quiero llevarte, ya te hablamos sobre la paz del Señor, sobre la sanidad, pero hay un tema que yo quiero tocar, porque esto a veces nos roba la tranquilidad, nos roba el crecimiento, nos roba aún el que nuestra fe decaiga, nos viene y nos quita esa fe que tenemos fundamentadas en el Señor, y cuando esos pensamientos llegan, viene a debilitarnos. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando sientes que has hecho tantas cosas que no mereces el perdón de Dios. Y te tengo una buena noticia. No me importa tu pasado. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas vivido. En la gracia creemos absolutamente que tú eres perdonado. ¿Cómo respondes?
Sí, y amén. Así que suelta tu pasado, suelta las cosas que hayas cometido, suelta los errores. Así haya sido un líder, así haya sido una persona que antes servía al Señor y tú sientes que por lo que hiciste Dios te desechó, pues yo te tengo una noticia: tú eres un perdonado. Sí, y amén. Colosenses capítulo 2, verso 13, la palabra dice: antes ustedes, miren lo que dice la palabra, y hay una coma, antes. Diga conmigo, eso era antes. Antes. ¿Cuántos reciben que eso era antes? Eso, así es como quiero que responda. Esta noche usted va a repetir una y otra vez: sí, amén, porque estoy tratando de reformar tu pensamiento, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Sí y amén. Dice: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores. Pues, ¿qué dice ahí? Eran, ya no eres pecador. ¿Cómo respondes a esto? Eso, ya no eres. Y luego dice: y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora, ay Padre, este día 15 de octubre, ahora Dios le ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado. ¿Cuántos dice ahí? Todos tus pecados. Por lo tanto, tú no eres pecador, porque dice que ya fueron perdonados todos tus pecados. ¿Cuántos reciben esto? ¿Y qué pasa? La religión te mete: no, es que tú eres un pecador. El mundo religioso quiere aún tener en vigencia el pecado y la deuda que ya fue pagada por Jesucristo en la cruz. Mira, yo sé que cuando alguien me escucha decir esto, lo primero que dice: eso es una herejía. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, qué triste enseñanza. Ahí estaba hablando lo que decía la ley. Pero en Cristo eso quedó anulado y mira lo que dice el verso 24. En el 23 te dice que por cuanto todos pecados están destituidos, un periódico viejo. Pero en el 24 del mismo capítulo, del mismo libro, continúa diciendo: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa justificar? Dice: fuiste enderezado. Tu relación se puso recta con Dios, no por tu fuerza, sino mediante la gracia y la redención de Cristo Jesús, y esto fue gratuito. Tú harás y vivirás siempre conforme tú crees que eres. Si tú crees que eres como pecador, siempre vivirás con esa conciencia de pecado. Pero si tú entiendes que con el sacrificio del Señor fuiste perdonado, fuiste justificado y ahora el Señor te ve como un espíritu justo hecho perfecto, dejarás de tener esa conciencia que te llevaba a sentirte desechado y minimizado como hijo de Dios. Entonces, vuelvo a repetirte: tú harás y vivirás conforme tú crees que eres. Pero cuando dices: sí, soy perdonado, y así será, y así es, su gracia viene sobre ti, vives como Cristo te presenta ante el Padre. Él te ve justo, santo y perfecto. Vamos más allá. Romanos 6:14 dice: así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. ¿Cuánto dicen? Eso, sí, amén. Vuelvo a repetirlo para que lo diga. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ya no son esclavos de la condenación, ya no soy esclavo de un sistema religioso que anhela verte como pecador, que anhela hacerte sentir culpable. Si tú analizas, siempre en domingo o cualquier día de la reunión,
todo mensaje va dirigido a tenerte mala conciencia, a llevarte a sentirte como falto delante de la presencia de Dios, cuando su sacrificio fue perfecto, cuando su sacrificio fue suficiente. Entonces dice la palabra, ahora están en el servicio del amor de Dios. Ya eso pasó, ya fuiste perdonado, pero tú tienes que creerlo. Así que yo declaro que estoy hablando a la gente perdonada, limpia, santificada. ¿Lo recibe? Eso es lo que tenemos que hablar. Cuando tú vives como un perdonado, entonces bloqueas cualquier arma y pensamiento negativo que el enemigo quiera meter a tu mente. Que no importa lo que estemos pasando, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia redentora de Jesucristo. Él es nuestro abogado por excelencia. Sí y amén. Una cosa más. Ya hablamos de sanidad, ya hablamos del perdón. Ahora vamos a hablar de la provisión. Él es tu proveedor. ¿Cómo contestas? Eso, Él es tu proveedor. Me gusta cuando el salmista David dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Y me van a faltar muchas cosas. No, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Actívalo. Eso, sí y amén. Jehová es mi pastor y nada me falta. No sé si usted está captando a qué punto estamos llegando. A bloquear toda palabra negativa que nuestra mente nos lanza, a bloquear todo pensamiento que nos quiere tener desanimado, a bloquear todo espíritu de condenación, a bloquear toda acusación, a bloquear todo juicio basado en que todas las promesas son en el sí y en amén por medio de Jesucristo. Cuando el salmista dice, Él es mi pastor y nada me faltará, expresa que tenemos un Dios como guía, una persona que no carece de nada, que Él nos da de su paz en medio de las dificultades y viviremos bajo su protección y bajo su bondad, porque Él es tu pastor y nada te faltará. Sí y amén. Y luego Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios cubrirá por completo todas las necesidades de ustedes de acuerdo con su gloriosa riqueza por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo respondes? Eso, vuelvo a repetirte este pasaje, dice, mi Dios cubrirá por completo todas las necesidades que ustedes de acuerdo con su gloriosa riqueza por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo respondes? Eso, el versículo es una promesa que Dios satisfará todas las necesidades de sus hijos, no según sus propias limitaciones, sino utilizando sus abundantes riquezas a través, no de tus obras, a través, no de tu vida, sino a través de Cristo Jesús. Eso es lo primero que tienes que entender, porque para comprender esto, tienes que confiar en que Dios suplirá tus necesidades. Primero debes reconocer la inmensa riqueza que Dios tiene. Dios es un Dios rico y próspero y es tu Padre. Por lo tanto, a través de su Hijo, tu hermano mayor, Él ya te entregó esa herencia. Es importante señalarte para que lo entiendas mejor todavía que la provisión de Dios no tiene que ver con el exceso, ni la codicia, ni lujos, ni estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Se trata más bien de necesidades y saciedad que son suplidas por las riquezas del Padre. Mi amigo, la seguridad de que Dios proveerá para todas nuestras necesidades es una promesa basada en el carácter de Dios, en lo que Dios
Él es el Jehová Jireh, el que suple todas nuestras necesidades, en el que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de la creación y su compromiso es para sus hijos. Pero sus hijos tienen que creer en el sí y en el amén, porque todas las promesas están cumplidas en Cristo. Ahora, independientemente de lo que nos depare en el futuro, podemos confiar en aquel que tiene el futuro nuestro en sus manos. Esto es impresionante. Por eso, segunda los Corintios, capítulo 9, verso 8, dice, Dios puede darles muchas cosas. ¿Cuántas dice ahí? Muchas cosas. Lo vuelvo a leer para que usted responda. Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Y luego dice, y así podrán hacer algo a favor de otros. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no solo te dará a ti. Dios no solo te proveerá a ti, sino te dará en abundancia, no para que hagas riquezas excesivas, sino para que seas de bendición para otros. Dios proveerá las necesidades de quienes dan con alegría, dándoles la capacidad de ayudar aún a más personas. Mis amigos, Dios desea que sus hijos en cada generación sean generosos de corazón. Que no les pese dar, sino que lo den con alegría. Lo que yo digo los domingos, Dios ama al dador alegre. En Resurgiendo en Victoria en Mexicali, nosotros no pasamos al frente a dar nuestras ofrendas porque simplemente ni hacemos mención de ellas. Al finalizar la reunión hay una caja donde cada quien pasa por agradecimiento a aportar. Eso es lo que Dios ve, que no necesita que nadie te aviente un discurso para dar. No, damos del agradecimiento que hay en nuestro corazón. Dios quiere que sus hijos confíen en que Él es poderoso, que es proveedor para hacer que abundemos en toda gracia y que Él provee generosamente a los que le aman para que los que le aman provean las necesidades de los que le rodean. Ese es el propósito de las bendiciones. Para eso te provee. Nunca pienses que te provee solo para ti. Te provee para que seas de bendición a tu familia, a los que te rodean y a los que tienen necesidad. Y Dios te prosperará en abundancia. ¿Cómo respondes? Eso, Efesios 1:3 nos da, para mí Efesios 1:3 es el texto más poderoso que nosotros debemos entender y declarar todos los días. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en unión con Cristo. La versión Reina Valera dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás tú? Bendecido. Yo ya no deseo que Dios me bendiga, ya Él me bendijo. Yo no estoy pensando en el futuro, ya estoy bendecido. Por lo tanto, yo tengo que caminar como bendecido. Y quizás tú me digas, sí, pastor, pero me hace falta esto. Por eso te hace falta, porque lo que te hace más falta es el sí y el amén. Camina como bendecido, entra a una tienda como bendecido, como próspero, como rico, porque eres hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, y tienes que vivirlo en un sí y en un amén, porque todas las promesas hechas para ti son en el sí y el amén. Entiéndelo, ya te bendijo. El sí ya fue dicho en la cruz, cuando Jesús exclamó, consumado es. Ahí el sí
fue ejecutado. Eso fue el sí eterno de Dios a la humanidad redimida. Entonces tú ya no tienes que exclamar otra cosa más que sí. Cuando se te dé una promesa, tú dices sí. Cuando escuches un mensaje y alguien te está diciendo de algo que Dios te quiere dar, tú tienes que contestar sí. Pero algo más, tienes que contestar amén. Amén significa así es. Amén significa así está hecho. Entonces, cuando tú dices el sí, es que crees. Y el amén es la acción que declaras que ya está hecho. Cuando tú mencionas, vuelvo a repetirte, bendecido, estas dos palabras, algo se va a detonar. Mira, yo mismo lo estoy retomando en esta noche. Porque a veces hay cosas que se nos olvidan, pero tenemos que entrar a la dimensión del sí y el amén. Cuando tú dices amén, no estás tratando de convencer a Dios, estás alineando tu fe a lo que ya es verdad. ¿Captaste eso? Cuando tú dices amén, no estás tratando de conmover o de decirle al Señor, ay Señor, sí creo. No, estás alineando tu mente a los sí de Dios, a las promesas de Dios. El amén es tu sello de acuerdo con el cielo. El amén es que ya es mío. El amén es que la herencia ya es mía. El amén es que no necesito tener calles de oro, ni mar de cristal y una mansión. Porque a veces que la religiosidad dice que aunque aquí no tengo nada, sé que allá en el cielo hay riqueza. ¿Para qué lo quiero allá? Si aquí es donde necesito comprar comida, comprar vestido, comprar carro, comprar casa. Pero esas bendiciones no es evangelio de la prosperidad. Es promesa, herencia que se ejecutó en un sí en la cruz y en una amén se activa en nosotros en fe, creyendo que así es. Cada vez que tú confiesas una promesa y dices amén, estás declarando, yo me uno a esa verdad de sí. ¿Captaste? Cuando tú lo declaras con fuerza, sí, lo creo. Amén, porque así será. Espero, bendecido, que te haya quedado claro esto. Mira, Hebreos capítulo 10, verso 23, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios, que dice ahí, cumplirá su promesa. Pero dice, mantente firme. ¿Cómo? ¿Cómo firme? En un sí, sin titubear, aunque no vea nada, en la esperanza que afirmamos con un amén. Porque se puede confiar que Dios cumplirá la promesa. Qué bello pasaje, Dios mío, de mi vida. Es así como debemos vivir. Ahora, si vamos al capítulo 10, verso 24, mira lo que dice. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Mira cómo está diciendo, motivémonos al otro. Bendecido, vamos, recibe eso, sí, amén. Eso ya es tuyo, lo declaro, sí, amén. Cuando tú le digas a alguien, yo declaro la mejor semana, sí, amén, porque lo estás declarando no en fuerza, no es una confesión positiva solamente, no es una neurolingüística, es que todas las promesas ya fueron hechas en el sí y en el amén. Cualquier inmaduro que esté escuchando esta palabra puede estar pensando, está hablando de neurolingüística, está hablando del evangelio de la prosperidad, está hablando de la confesión positiva, está lavando el cerebro. No, estoy diciendo lo que dice la palabra. Todas las promesas fueron hechas en Cristo, en el sí y en el amén. A esta dimensión resurgiendo en victoria va a entrar esta semana, en el sí y en el amén. Ya no voy a ir a pedir, simplemente a declarar que lo que el Señor dice es un sí y que yo lo confieso en un amén, que así será. Tu amén es la expresión de una fe reposada, no en lucha. No voy a luchar para alcanzar, voy a declarar que ya fue alcanzado en Cristo. Y termino en esta noche diciéndoles que la llave que abre esas promesas
no es tu esfuerzo, ni la oración larga, ni los ayunos, ni los pactos, ni los diezmos, ni las ofrendas, porque todos esos son méritos humanos. La llave es la fe que reposa en lo que Cristo ya hizo, en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y yo sé que algunos están pensando, entonces, ¿quiere decir que no necesito hacer nada? No, 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 no. Todo lo que hablé antes lo vas a hacer como producto de lo que crees. Yo doy porque creo que es parte de la bendición y ya lo aclaré ahorita. Para eso Dios me está prosperando, para yo dar, para yo ofrendar, para yo diezmar, para yo hacer obra caritativa con otros. No solamente es confesar la gracia, tengo que ver las obras. No somos salvos por obra, pero sí fuimos creados para buenas obras. Pero tengo que creer en el sí y en el amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1, dice, por lo tanto, ahora que hemos sido declarados, ¿qué dice? Justos, como resultado de la fe, disfrutamos de la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora que ya tú y yo somos justos, sabemos que estamos bendecidos, que estamos prósperos, que vivimos en abundancia, que tenemos la bendición de Dios y que somos llevados de gloria en gloria. Ahora, lee el verso 2, porque vamos avanzando. Dice, y a través de la fe, Cristo nos ha traído a su gracia, de la que ahora disfrutamos y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Ay, a través del sí y el amén, Cristo nos ha traído a su gracia. Por eso declaro que soy bendecido, que soy próspero. Esa entrada es la llave a la fe. Esa entrada es la llave a la gracia. Cuando crees correctamente que ya eres bendecido, que ya eres sano, que ya eres perdonado, que ya eres completo en Cristo, abre las puertas que esas promesas se manifiesten en nuestra vida, que esas promesas invisibles se manifiesten en nuestra vida. Pero tienes que creer lo que eres. Todas las promesas ya tienen un sí desde el cielo, solo esperan un amén desde la tierra. Vuelvo a repetírtelo porque quiero que se te quede grabado. Todas las promesas ya tienen un sí desde el cielo, pero solo necesitamos activarlas con un amén desde la tierra. Bendecido, tu fe no convence a Dios. Tu fe descansa en lo que Dios ya declaró cumplido sobre ti. Tienes que declarar cada momento lo que Dios ya te dio. Dios está convencido de la medida de fe que Él te dio, pero te falta a ti convencerte de ella. Te falta a ti convencerte en el sí. Te falta a ti declarar el amén. Las promesas no se buscan porque ya fueron hechas en un sí, pero se activan con fe en un amén y se disfrutan en la gracia de Dios. Mis amados, necesitamos declarar cada mañana, cada tarde, cada noche, que su reino se está estableciendo sobre mi vida, que el dominio, que el poder y la autoridad están sobre mí. En esta hora, ¿qué promesas sigues esperando como si aún no fueran tuyas? Yo quiero decirte algo. A partir de esta noche, cambia tu oración al Señor. Cambia esa oración de Señor, dame, Señor, soy inmerecedor. Y empieza mejor a orar. Gracias porque ya me diste todo, Señor. Y digo sí y amén. Empieza a hablar con certeza, sí y amén. Mira, yo te invito para que pruebes esto. Pruébalo.
Prueba tu confesión, quita la palabra negativa y empieza a usar sí y amén. Hoy será el mejor día de mi vida, sí y amén. Hoy mi escuela todo me irá bien, sí y amén. Hoy haré los grandes negocios, sí y amén. Hoy seguiré avanzando en mi economía, sí y amén. Hoy me declaro sano, sí y amén. Hoy declaro que mi familia está más unida que nunca, sí y amén. ¿Y por qué pienso así? ¿Por qué lo declaro así? Porque todas las promesas que ha hecho Dios son en un sí, en Cristo, y así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Está en nosotros, no está en el Señor. En esta hora yo quiero hacer una dinámica con ustedes. Y ahí donde están, pónganse de pie. No importa que estés en la casa. Y si estás en una cama y no te puedes parar, ahí quédate. Pero yo quiero hacer un ejercicio porque quiero activar tu fe en el sí y en el amén. ¿Estás listo? Repite conmigo: Señor, yo creo en un sí y en un amén, que todas las promesas ya están hechas para mi vida. Ahora, yo voy a declarar algunas cosas sobre ti y quiero que contestes como lo que aprendiste, sí y amén. ¿Estás listo? Voy a soltar una palabra poderosa sobre tu vida y quiero que contestes con certeza. Vamos a ver si aprendiste esto. En esta noche, Dios está contigo y lo estará todos los días de tu vida. Nunca más esperarás que Dios te bendiga. Ya eres bendecido con toda bendición espiritual. Eso, nunca más vivirás buscando aprobación. Ya fuiste aceptado, amado y perdonado por su gracia. El sacrificio de Jesús fue suficiente y no hay deuda pendiente entre Dios y tú. El mismo poder que resucitó a Cristo vive en ti y te da el dominio sobre todo temor. Las promesas de vida eterna no se pierden porque fuiste sellado con el Espíritu Santo y para siempre. Eres heredero del reino y nada ni nadie puede arrebatarte de las manos del Señor. No caminas por vista ni por emociones, caminas por la verdad de quién eres en Cristo Jesús. Cada promesa de Dios para tu vida ya tienen un sí en Cristo. No ves por tu fuerza cómo alcanzas la bendición. El bien y la misericordia te van a seguir donde quiera que tú vayas. Ahí va la bendición y ahí va la gracia del Señor contigo, porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada puede separarte del amor de Dios, ni tu pasado, ni el pecado, ni el diablo, que está derrotado y vencido. Perfecto. Hoy declaro que vives bajo cielos abiertos en la plenitud de su gracia y con su gracia y su favor a favor tuyo y de tu vida y de tu familia. Eres libre del miedo, de la culpa y de la condenación, porque Cristo te ha justificado para siempre. Cada paso que das está dirigido por su Espíritu. Ninguna promesa queda sin cumplirse en tu vida. Diariamente haces morir por el Espíritu los deseos de tu carne. Yo declaro que crees, que confiesas y descansas en que todas las promesas de Dios son tuyas en Cristo Jesús. Y yo recibo que a partir de esta noche entramos a una dimensión de prosperidad, de abundancia, de sanidad, de paz, de tranquilidad, porque hemos creído que todas las promesas son en el sí y en el amén.
Abba Padre, yo recibo que tú caminas en ese sí y en un amén. Mi amigo y mi hermano, te declaro con gozo, como nunca te declaro con gozo, que eres bendecido con toda bendición y que todas las promesas son en el sí y son en el amén. No más miseria, no más escasez, no más mentalidad de pobreza, no más de que no me merezco, no más de que no soy digno, porque soy hijo de Dios y todas las promesas fueron cumplidas en Cristo y yo las recibo en un rotundo sí y amén. Bendecidos, la mejor noche para ustedes.